Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Muy buenos días, queridos hermanos. Una nueva edición de nuestro zapato de encuentro. Es el zapato caminador del misionero que explora, que busca las almas en este tiempo de Cuaresma especialmente, y en este tiempo, en este año que estamos viviendo, con el gran marco del aniversario, el 11 de diciembre, de la encíclica Quas Primas. Por lo tanto, en el gran marco de la solemnidad de Cristo Rey, o sea, de los 100 años de la encíclica que habla sobre Cristo Rey, qué mejor que estos invitados de lujo que hoy tenemos. Por ejemplo, el otro día tuvimos a Cristian Iglesias, hoy a Padre Biestro, que nos tiene también acostumbrado el Padre Biestro a hablar con tanta claridad, ¿no? Bueno, pero antes una pequeña mención, que este programa se transmite por FM Creación 97.7 de aquí de La Plata en vivo, luego Radio Morenita del Valle de nuestro querido padre Apud de Tucumán, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 en Mendoza, nuestros amigos de Mendoza, y FM 90.5. También Radio Felatina, nuestros amigos de Radio Felatina. Bueno, ahora sí, antes de presentarlo al Padre Biestro, invito a mi compañera que siempre me ayuda, la señora Lidia Tritten de Veroch. Hola Lidia, ahí le pongo el micrófono. ¿Me escucha, padre? Sí, perfectamente, Lidia. Póngase más en el centrito. ¿Se puede poner un poquito más en el centro, Lidia, por favor? Más al centro si cabe. Ahí está. ¿Sabe el que cuerpo, no? el cuerpo. Estoy con el celular, no me pude conectar con la computadora. No importa, mejor el celular. El Padre Biestro también se va a poner el celular. Bueno, hoy tenemos, decíamos, un invitado de lujo. El otro día lo tuvimos a Cristian Iglesias, licenciado, que habló también muy, pero muy claro sobre Lutero, ¿no? Hoy vamos a hablar del otro monstruo. Sí, pero no vamos a decir nada, vamos a dejar que lo diga el padre. Después nosotros le vamos a hacer las preguntas, ¿no? Como decía Cristian Iglesias, que tuvo ya bastantes seguidores en su programa hace pocos días, ya tiene varias vistas, ¿no? Dice, no se trató de una reforma, ¿no? Sino de una revolución. Claro que sí. Además, reformar es volver a la forma, ¿no es cierto, Lidia? Y acá no se volvió a la forma, sino que fue una ruptura, no volver a la forma, se rompió con todo. El pretexto de las indulgencias, Lutero no solo juzgó las indulgencias, sino que su objetivo era acabar con la Santa Misa, con todos los sacramentos, con la tradición, con el magisterio de la Iglesia, el libre examen, bueno, todas esas cosas que ahora vamos
creo yo, a rever, vamos a dejarle al padre Biestro que nos hable algo sobre este tema, ¿no es cierto? Lo que sí Tal ahora cual. voy a hacer un poquito, Lidia, la presentación de él. Sí, sí, Bueno, padre. ¿les parece? Bueno, usted después, me imagino que tendrá algunas preguntas después para hacerle, ¿no? Sí, señor. Bueno, el padre Biestro estudió filosofía en Buenos Aires, en la UBA, estudió su seminario en Paraná y fue ordenado sacerdote en 1980. Enseñó en varios seminarios del país filosofía y teología, participó en varios congresos teológicos en Europa, autor de varios libros y artículos que fueron publicados en revistas especializadas en Argentina. Una parte importante de su apostolado ha sido la difusión nada menos que de las obras del padre Castellani, ¿no? Bueno, ahora sí lo presentamos al padre Biestro una vez más, aunque ya todos lo conocen. Querido padre Biestro, acá lo tenemos. Muy bien, padre. A ver, ya Buen le voy a día, dar el volumen, padre. Ahí le doy la voz. Ahí voy. buen Ahí día, está. padre. Espera un poquito, por favor. No, está muteado, padre. Tiene que apretar en el micrófono. Tiene que apretar el micrófono. Ahora, no, de nuevo. Ahí está. Ahora sí, Ahí padre. está. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Ahí lo escuchamos. Pero sí, se acaba de apagar la computadora. Mejor, mejor. Porque con los celulares de hoy se ven muy bien, realmente. Directamente con el celular se la ve muy bien, muy clara. Y a usted también, padre. Bueno, gracias al seminarista que le ayudó también ahí, ¿no? Bueno, Sí, ahí querido estamos, ahí. padre. Bueno, ya Bueno, estamos en condiciones de empezar. sí, padre. Estamos al aire. Estamos al Vamos aire, a, padre. vamos a hablar de Calvino, nada menos. ¿Quién Sí, fue Calvino para nosotros? Que quizás nos sorprendamos de varias cosas como nos sorprendió Lutero, ¿no? ¿Quién fue Calvino? ¿Qué hizo Calvino? ¿Por qué claro. fundó el calvinismo? Tantas cosas, ¿no? Bueno, querido padre, todo suyo a la pantalla, todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Como bien dijiste, la llamada reforma fue una revolución. Sí, Se caracterizó sobre todo por su aspecto destructivo y corría el peligro de desaparecer justamente por una falta de lógica en el sistema propuesto por Lutero. Pero entonces apareció Juan Calvino, al cual en gran parte le debe la herejía su triunfo sobre un tercio de Occidente, pero un tercio muy importante porque el calvinismo iba a poner su sello en dos potencias dominantes en los siglos siguientes, como fueron Inglaterra y Estados Unidos. Calvino nació en el norte de Francia en el año 1509 y obtuvo un doctorado en leyes. La ruptura con la Iglesia no se sabe a ciencia cierta cuándo se produjo, pero ya en 1533 tuvo que huir de París para escapar a la acusación de herejía. Se trasladó a una ciudad suiza, Basilea, donde en el año 1536 hizo la obra fundamental de la teología protestante. O sea, la rebelión de Lutero había sido sobre todo emocional. En cambio, Calvino aportó coherencia lógica. Bien, ese mismo año, en 1536, llegó a Ginebra y aunque no tuvo cargo público, comenzó a ejercer una enorme influencia por su conocimiento de la Biblia y su habilidad oratoria. Sin embargo, entró pronto en conflicto con las clases dominantes
de Ginebra, porque estos querían sacarse el catolicismo de encima para poder vivir entregados a sus pasiones dominantes, que eran la sensualidad y el afán de riquezas, pero les molestaba una teología y una moral rígida como quería imponer Calvino. Así que tuvo que abandonar la ciudad. Sin embargo, luego fue llamado porque la vida en Ginebra era caótica y se necesitaba alguien que pusiera orden. Y ese fue Juan Calvino. Y allí, en Ginebra, se permaneció hasta su muerte. El gobierno de Calvino en Ginebra se caracterizó por su aspecto tiránico, es decir, una obsesión de regular y controlar las vidas ajenas, llevando esta manía a extremos que no habían sido conocidos. Por ejemplo, prohibió el baile, prohibió la lectura de novelas de caballerías, las representaciones teatrales, los juegos de cartas, los juegos de dados. Determinó qué música podía tocarse, la cantidad de platos que podían servirse en los banquetes, las formas de las servilletas, la hechura de los vestidos y zapatos de las mujeres, a las que les estaba prohibido rizarse el cabello, ondulárselo o peinarlo según la moda extranjera. Como ven, un afán de controlar absolutamente la vida de los demás. Y empleó métodos que fueron sanguinarios. Las leyes de Calvino, dice un calvinista, un historiador calvinista, es decir, que era admirador del heresiarca, dice, estas leyes de Calvino no fueron escritas con sangre, sino con hierro candente. Para dar un ejemplo, es decir, de la dureza de Calvino, conviene mencionar un caso, el del médico aragonés Miguel Servet, fue quien descubrió la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Servet era hereje también, pero había discrepado con Calvino, cosa que para él resultaba intolerable. Bien, en dirección a Italia se le ocurrió alojarse en Ginebra, creyendo que pasaría desapercibido. Calvino lo hizo arrestar inmediatamente, lo tuvo 2 meses en una prisión inhumana, o si estuvo a punto de morirse de hambre, Servet, pero además la prisión no tenía baño, de modo que Servet tenía que dormir sobre sus propias suciedades. Bien, cuando lo sacó de la cárcel, lo hizo pasear por toda la ciudad para que fuera visto, lo ató a una estaca y alrededor de la estaca amontonó leña verde. ¿Por qué leña verde? Porque de esa manera la leña ardería no rápidamente, sino de modo lento, y se prolongaría la agonía de Servet. Calvino destinaba a la picota, la cárcel con cadenas, los azotes, los palos, las tenazas, el fuego, el azufre, el alquitrán fundido, la horca,
Cuando Ginebra tenía una población de 20.000 habitantes, en 5 años 900 personas perecieron atormentadas en las cárceles. No contamos a los que hizo decapitar, quemar, etc., ¿no? Bien, el rigor se atemperó cuando desaparecieron los enemigos. Muchos habían emigrado, otros habían muerto, y el resto entendió que había que obedecer a Calvino, quien se mantuvo en su cargo hasta su muerte, como dije, en el año 1564. Su influjo es el de haber sido el teorizador teológico del protestantismo. Hizo más que cualquier otro factor de la Reforma para imprimir y hacer permanente lo que durante 4 siglos hemos conocido como protestantismo. Lo que Calvino hizo fue producir una iglesia, un credo y una disciplina que podía enfrentarse contra lo que había sido durante siglos la Iglesia Católica, que con la rebelión protestante perdió la mitad de Europa. Veamos, después de haber considerado su personalidad, su doctrina. Lo mismo que Lutero, aceptaba únicamente en materia religiosa la autoridad de la Sagrada Escritura. La Iglesia, según él, solo había sido constituida para predicar la palabra de Dios, con lo que eliminó los sacramentos, tales como los entiende la Iglesia Católica. Para Calvino, los sacramentos son simplemente estímulos de la confianza en la obra redentora de Jesús. La misa, por tanto, carece de valor. Más aún, es un acto de idolatría. Donde dominaron los protestantes, los altares fueron destruidos y fueron sustituidos por mesas donde se celebraba la Santa Cena. Es decir, que en lugar del santo sacrificio de la misa, tenemos una comida que recuerda la última cena de Jesús con los apóstoles. Nadie se salva por las obras, porque el pecado original arruinó completamente la naturaleza humana. De modo que cuanto el hombre hace es pecaminoso, aunque el justo juez, Dios, no se lo imputa como pecaminoso, sino que le aplica los méritos de Cristo. La salvación viene por la fe, que no es la fe como la entiende la Iglesia Católica, es decir, adherir a la verdad revelada por Dios, sino la confianza en la gracia que Dios concede a sus elegidos. Y esta gracia es, por una parte, irresistible y por otra parte, irremisible. Es decir, que el hombre se salva o se condena sin intervención de la propia voluntad. La Iglesia Católica ha sostenido siempre que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Como dice el Concilio de Trento, Dios no abandona a nadie que primero no lo haya abandonado a él. Bien, el misterio entre la voluntad salvífica universal de Dios
y el hecho de que no siempre se cumpla excede nuestra capacidad de comprensión. Es justamente un misterio, uno de los tantos misterios que Dios ha revelado. Pero Calvino, aunque dice aceptarlo como misterio, lo racionalizó. Es decir, determinó que Dios crea a algunos hombres para que se salven, independientemente de lo que hagan, y crea a otros para que se condenen, independientemente de lo que hagan. Es decir, que la salvación o la condenación no dependen de las obras humanas. Ahora bien, un Dios que es tan cruel que crea para la condenación no es el verdadero Dios, sino que es un diablo. Y ese es el Dios de Calvino. La voluntad salvífica de Dios con respecto a los hombres y la universalidad de la redención son sustituidas por la doctrina de la expiación limitada. Muy limitada, por cierto, ya que, según la teoría de Calvino, la inmensa mayoría de los hombres está predestinada a la perdición. El padre Castellani, en una nota, dice: consecuente con su atroz pesimismo, Calvino estampó esta blasfemia. El libro de la vida, que aparece en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, por ejemplo, el libro de la vida debiera llamarse libro de la muerte. Este pesimismo absoluto con respecto a la naturaleza humana es la máscara de una egolatría infinita. Por empezar, lo mismo que Lutero, acepta el libre examen, o sea que la verdad revelada es sustituida, en el caso de Lutero, por la emoción religiosa y en el caso de Calvino, por el juicio de la razón. La doctrina de la predestinación se basa en la certeza de haberle caído simpático a Dios, porque al fin y al cabo, cada uno de los elegidos, por ser quien es justo y es santo. Esto coincide a la letra con lo que el Evangelio enseña sobre la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo ora de pie y le da gracias a Dios de no ser como los demás pecadores, sino que se jacta de sus buenas obras. La gracia imperdible significa que cuanto ellos hagan es justo, y como la virtud merece su recompensa, siempre según el criterio de ellos, los santos, los elegidos por Dios, fueron estimulados a recorrer la ruta que conduce no al bien, sino a los bienes, es decir, a las cosas de esta vida que tienen valor económico. Respecto a los que se han de salvar, el signo de la predestinación es la prosperidad material. Esto no lo dijo Calvino, pero sí sus discípulos, y se sigue de la teoría de la predestinación que él propone. Además del dinero, el reformador prometió a sus seguidores el poder, por una razón sencilla. La religión tiene que habérselas con la política y con todas las demás cosas de este mundo.
porque si son obras de Dios, alguna relación con la religión deben tener. Ahora bien, la Iglesia enseña que hay una legítima autonomía para todas las actividades de este mundo. Por ejemplo, el político, el economista, etcétera, tiene una legítima autonomía. O sea, no tiene la obligación de ir a consultar al cura, al obispo, al cardenal sobre cómo debe proceder en su ámbito propio. Pero, como todo es obra de Dios, todo lo que cada uno hace en su ámbito de actividad debe ordenarse al fin último de todas las cosas, que es Dios. Ahora bien, en cuanto a la relación entre religión y política, Lutero y Calvino procedieron de modo contradictorio. Lutero descoyuntó la religión de la política y salió enseñando que el hombre religioso debe ocuparse de su salvación y de nada más. Los gobiernos pertenecen al mundo y el mundo fue condenado por Cristo. Lo que tiene que hacer el varón religioso es soportar en silencio los malos gobiernos, como soporta el calor, el frío, el mal tiempo y las huelgas. Bien, Calvino, que tenía una mentalidad francesa y por lo tanto era más lógico que Lutero, vio que eso no podía sostenerse y profesó lo contrario, es decir, que los santos, los elegidos, los predestinados, deben gobernar, como él había gobernado en Ginebra, por ejemplo. Que el reino de Dios se debe realizar ya desde este mundo, que la doctrina de Cristo debe volverse una política y que en eso justamente se conoce a los buenos, a los que se salvan, a los predestinados, en que Dios, además de riqueza, les da el poder de este mundo por el simple hecho de ser santos. Bien, esta era exactamente la mentalidad del judaísmo carnal, es decir, de la sinagoga que condenó lo que los judíos querían no era sino un conquistador que les diera el reino de este mundo. De este modo, la Reforma obró una profunda judaización de las naciones en donde se impuso, porque volvieron a la interpretación carnal del Antiguo Testamento. Bien, esa coincidencia entre el calvinismo y la interpretación carnal del Antiguo Testamento se da en un asombroso parecido entre los sectores más estrictos, más radicales, digamos, tanto de los calvinistas como de los judíos. Los principales enemigos de Cristo, como saben, fueron los fariseos. Fariseo significa separado, separados porque son puros. No son, como dice el Evangelio, como la chusma maldita que no conoce la ley, sino que ellos observan todos los mandamientos. Claro que son mandamientos de hombres, ¿no? Como les reprochó Cristo. Pero, de hecho, es que se tienen por mejores que los demás y que se tienen por puros y por lo tanto deben separarse de los demás para no contaminarse con ellos. Bien, el sector más radicalizado del calvinismo
recibió el nombre de puritanos. ¿Por qué? Por las mismas razones. También ellos se consideraban puros. También ellos se consideraban distintos de la masa damnata, la masa condenada de antemano a la perdición. Bien. La nota distintiva del fariseo y del puritano es el odio a la encarnación. No admite que Dios se entromete en el mundo y por esta razón los calvinistas profanaron de modo sistemático todo aquello que recordaba la venida de Dios a este mundo para salvarnos. No solo destruyeron las imágenes de los santos, el culto de las imágenes significa que la encarnación llega hasta el extremo de la creación, incluso hasta la materia, que es santificada por la encarnación del Hijo de Dios. Bien, los calvinistas destruyeron las imágenes. En Ginebra, durante el gobierno de Calvino, no quedó prácticamente una sola imagen de la Santísima Virgen. Todas fueron destruidas. Pero lo que es más grave todavía, profanaron, cuantas veces pudieron, los altares. Las piedras de los altares las destinaron a usos profanos y profanaron la Eucaristía, donde los calvinistas triunfaban, iban a los sagrarios, los destruían y pisoteaban las hostias. La misa era para ellos una idolatría. El Dios que ellos adoran es una abstracción. Es un Dios que para manifestar su poder determina de modo arbitrario la salvación de unos y la perdición de otros. El poder de Dios es separado de la sabiduría de Dios y de la caridad de Dios. Y sostuvieron esta doctrina porque en el fondo lo que ellos adoraban no era a Dios, sino al poder. Bien, creo que todavía tenemos tiempo, Padre Agustín, podríamos agregar algo. Padre Agustín. Sí, querido padre. No, sí, tenemos tiempo, padre. Bastante Bueno, tiempo, dale, que para tenemos entender mejor, espectadores escuchando. muchas Sí. gracias. Para entender mejor al calvinismo, tenemos que verlo en acción. Y el mejor modelo es la nación fundada por los calvinistas. Los calvinistas, por ejemplo, dominaron en Holanda, Escocia, Inglaterra, pero Holanda, Escocia, Inglaterra, etcétera, habían tenido un milenio de cristiandad. No pudieron poner su sello tan profundamente como en la nación fundada por ellos. Esa nación es los Estados Unidos de Norteamérica. Para entenderlos, para ver cómo en ellos se plasma la teología calvinista y la mentalidad calvinista, es necesario remontarse a sus orígenes. Aunque el territorio, gran parte del territorio norteamericano, había sido descubierto y conquistado por españoles, sin embargo, los Estados Unidos reconocen como fecha de fundación 1620, cuando los padres peregrinos llegan a Massachusetts a bordo del Mayflower. Venían de Inglaterra y habían decidido dejar Europa para instalar en el Nuevo Mundo un
modelo de sociedad que fuese como una iglesia universal. Todos ellos eran calvinistas fanáticos pertenecientes a la secta de los puritanos. Y se propusieron fundar la ciudad sobre la montaña. Esta es una comparación, un símbolo, tomado del Evangelio. Cristo dice que la iglesia es como una ciudad construida sobre una montaña. No se puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. El Señor se refiere a la iglesia que fundará, es decir, y por eso habla de esto a sus apóstoles, que serán columnas de esa iglesia. Bien, ellos transfieren esa misión eclesiástica de la iglesia a la sociedad política que ellos se proponen fundar. Muchos años después, el presidente Abraham Lincoln dirá que la misión de los Estados Unidos es redimir. Redimir es propio de Cristo, quien aplica su salvación a los hombres por medio de la iglesia. Pero ellos, es decir, el país fundado por los puritanos, se atribuye la misión universal de redimir, es decir, de sustituir a la Iglesia Católica. Uno de los muy escasos católicos norteamericanos que entiende este mito fundacional de los Estados Unidos es el profesor John Rao. Escribe: el nacionalismo americano es el ejemplo más claro y peligroso de falsa religión ideológica. Es una amenaza mundial tanto para las legítimas aspiraciones patrióticas a la independencia y la integridad cultural de otros países, como también para la religión verdadera, para el catolicismo. Esta ilegítima filosofía nacionalista sostiene que los Estados Unidos y el sistema que ellos habían creado constituye un mecanismo nuevo e infalible para garantizar la libertad y felicidad de todos los grupos y los individuos de cualquier sociedad. La divinización y aceptación indiscutible de esta ideología y falsa religión es exigida a todos los americanos independientemente del credo que profesen. En los Estados Unidos se puede ser católico, se puede ser la religión que uno tenga, pero hay que adherir al credo americano. El americanismo considera a los Estados Unidos y a su estilo de vida como una fuerza que en la historia del mundo cumple una misión aún más universal y redentora que la misma encarnación. Bien, y la naturaleza del Dios en quien confían aparece en el signo distintivo de ellos, que es el billete de dólar. En el dólar encontramos estas tres inscripciones: que Dios bendice a la empresa nacional de instaurar una nueva era y de hacer de muchos pueblos distintos una sola cosa. Bien, veamos cómo llevaron a cabo esta empresa redentora que se propusieron desde su fundación. En realidad, no se trataba de redención alguna, sino de concretar la promesa de poder que Dios les había hecho por ser justos, por ser santos,
por ser puros. Desde su independencia en 1776 hasta el año 2015, solo han tenido 17 años de paz. Todos los presidentes de los Estados Unidos estuvieron en guerra durante sus mandatos. En la historia de Estados Unidos no hay 10 años seguidos de paz. El periodo más prolongado sin conflictos bélicos es de 5 años, de 1935 a 1940, y se debió a la crisis económica mundial. En el año 2017 tenían más de 1.000 bases militares y puntos de apoyo militares fuera de su territorio. Sin embargo, Hollywood y la prensa mentirosa se han encargado durante décadas de enmascarar este plan de conquista y presentar a los norteamericanos como caballeros idealistas cuando en realidad eran todo lo contrario. Pero, de todas maneras, sin recurrir a la historia, nos basta con la fe en la palabra de Dios para advertir el signo opuesto por el diámetro al Evangelio de la nueva identidad que los norteamericanos ofrecen al resto del mundo. Porque los 3 principios básicos de lo que ellos llaman la forma de vida americana son, primero, la total dedicación a esta vida. Un presidente de ellos, que justamente dijo una frase que se hizo famosa: el principal negocio de los norteamericanos son los negocios, ¿no? Bien, o sea, la dedicación al dinero, a esta vida. En segundo lugar, la confianza en el hombre. Y en tercer lugar, la libertad como valor supremo. La libertad de ellos, ¿no? Por supuesto, no la libertad de los demás. Bien, ahora, estos 3 principios son contradichos tajantemente por el Evangelio. Veamos. La parábola del rico insensato, que está en el Evangelio de San Juan 15:5, nos recuerda que el verdadero entusiasmo, o sea, lo que hace arder el corazón, resulta de la presencia de Dios en el alma. Cristo dice: si alguien me ama, el Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Esta es la gran cuestión del hombre, no los negocios. En cambio, quien apueste todo a esta vida, ya puede reservar un lugar en el frigorífico junto a Walt Disney. En segundo lugar, o sea, la parábola del rico insensato termina con la reflexión que Dios le dijo al rico: necio, esta noche encontrarás la muerte, ¿no? ¿De qué te sirve haber ganado todo el mundo si pierdes el alma? Muy bien. El segundo principio era la confianza total en el hombre. Cristo, por el contrario, dice: sin mí nada podéis. Y el tercer principio es la absolutización de la libertad de ellos. Cristo nos enseña que la verdad nos hace libres. En cambio, para ellos, lo supremo es la libertad. Es la divisa del demonio cuando se rebeló contra Dios. No serviré, non serviam. Y
Cristo corrigió esta torcedura que entró en la creación por obra del demonio y quienes lo siguieron en la cruz. Con la fuerza de su sacrificio, el Señor enseña que la libertad vale algo cuando el amor la convierte en obediencia y servicio. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice el Señor a sus apóstoles, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. La Madre Teresa de Calcuta eligió los Estados Unidos como sede del noviciado de su congregación porque estaba convencida de que el infierno en esta vida en ningún lugar se da con tanta intensidad como en los Estados Unidos. Y quiso que las oraciones y penitencias de las religiosas ofrecieran a Dios reparación por lo que en las películas aparecen como encantador sistema de vida americano. Ni siquiera en la India, donde había pasado 40 años hundiendo sus dedos en las llagas de los leprosos y recogiendo agonizantes, había visto la miseria tan profundamente enquistada en el corazón del hombre. Resumimos, por tener un alma espiritual en la que está grabada la imagen de Dios, el hombre es religioso. La religiosidad no se puede suprimir, pero se puede desviar. Y cuando el hombre y la sociedad se equivocan en religión, edifican sobre arena y las consecuencias son las catástrofes en todos los órdenes, familiar, educativo, económico, político, etcétera, que vemos a nuestro alrededor. En este mundo que sueña con alcanzar la prosperidad y la felicidad sin Cristo, se le pueden aplicar las palabras del Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desdichado y miserable y mendigo y ciego y desnudo. Bueno, hasta aquí llegué. Querido padre, hemos escuchado complacido. La verdad que nos hubiese gustado que siguiera un poquito más, porque está muy bueno, muy bueno. Padre, tantas preguntas se podrían hacer, ¿no? No sé si usted, Lidia, le quiere hacer alguna pregunta. Digamos que de alguna manera fue también caldo de cultivo el calvinismo para el marxismo posterior. Así es. El Sí, ¿no? marxismo fue financiado por los bancos Claro, de Nueva York. claro, tal cual. Y tienen en común el ideal de sustituyen el reino de Dios y lo reemplazan por el paraíso en la tierra, Claro. construido por las solas fuerzas del hombre, ¿no? En Sí, eso sí. son hermanos tanto el capitalismo como el comunismo. Claro, Son sobre todo economicistas, confían en el hombre. Y bueno. reniegan de Dios. Claro, sí, le tienen un odio furibundo a Cristo, ¿no? Qué buena pregunta, Lidia. Acá otra pregunta que se me ocurre, ya que esas reuniones que hacían los presbíteros en ese origen del calvinismo, de ancianos que habían allí en Ginebra, ¿puede ser eso, dicen algunos, el origen de la actual democracia o de la democracia? Sí, el teórico de la democracia, el teórico político, es Rousseau, que era calvinista, y nació justamente en Ginebra, ¿no? Es decir, simplemente que, el pesimismo se convierte fácilmente en falso optimismo. Calvino presentó la faz pesimista del hombre, ¿no? Es decir, que excluía a Dios.
Pero una vez que es excluida la gracia de Dios, el hombre puede pasar a otro extremo y creer que le basta con sus fuerzas para construir su reino en este mundo. Que eso es Claro. en definitiva la democracia, ¿no? Es decir, no toma en cuenta el pecado original, no toma en cuenta la necesidad de la gracia, la necesidad de Cristo que nos da la salvación. Ah, qué Es bueno, como un porque, movimiento pendular, pasa de un extremo erróneo al otro extremo erróneo. Claro. padre, y por eso es que se ha endiosado tanto la democracia, porque tanta gente ingenua, entre católicos también, como si fuera la diosa democracia, pero las cosas no andan bien. O sea que hay algo de malo en la democracia esta, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que toda la publicidad y la propaganda lleva a que la gente odie el sistema, todo lo que no sea democracia. Claro, La masa no piensa en realidad, ¿no? o sea, la presentan como el único sistema lícito de gobierno y no es el único sistema lícito de gobierno. Entre otras cosas porque la llamada democracia no tiene nada que ver con la democracia, No, claro, claro. porque Sí, la gente vota, pero el voto de la gente depende de la publicidad, de quienes controlan los medios de comunicación. Es decir, que hacen pasar la imagen de los candidatos que a ellos les conviene. claro, Eh, Claro, las votaciones dependen en gran medida de los medios de comunicación y los medios de comunicación son empresas económicas que cotizan en bolsa. tal cual. Y además está en poder de los enemigos de la iglesia. Y sí, 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 no. No padre, Entonces, podemos, no lo podemos decir mucho, pero ya sabemos en poder de quién está el hombre. sí, o sea, lo que decía Chesterton, que un diario es un conjunto de avisos, perdón, de noticias impresas al dorso de avisos. O sea que pasan noticias, pero si lo que a ellos les interesa es tener avisos, Claro, ¿no? tal Y por cual, supuesto van a decir lo que le convenga al que paga los avisos. tal cual, tal cual. claro. Padre, y otra cosa, ¿cómo es que el capitalismo se origina también? Porque dicen que el capitalismo se origina, se desarrolla y recibe un gran impulso con el calvinismo. ¿En qué sentido? Así se ha dicho, por lo menos. Bueno, el capitalismo y antes la burguesía son anteriores al calvinismo y justamente son causa de la reforma, mal llamada reforma, ruptura, porque les molestaba el catolicismo. El catolicismo, por ejemplo, no permitía la usura. Entonces Claro, se sentían muy incómodos con el catolicismo. claro, Ellos apoyaron la revolución religiosa, de otra manera no se habría extendido. Claro, claro, Pero a su vez, tanto el luteranismo, pero principalmente el calvinismo, potenció al capitalismo y a la mentalidad burguesa porque convirtió, repito, no Calvino, sino sus discípulos, entre ellos Zwinglio, convirtieron la prosperidad en signo de predestinación a la claro. gloria. ahí está. Y eso es echarle un barril de nafta al fuego. O sea que si Cristo mismo que nació pobre, No, no eso estaría... no. Bueno, pero en los países calvinistas, protestantes, pero especialmente en los calvinistas, se observará que el Nuevo Testamento queda entre paréntesis y le prestan atención sobre todo al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Claro, empiezan a popularizarse los nombres del Antiguo Testamento en los países protestantes. Los países católicos antes se ponían el nombre del Nuevo Testamento o de santos cristianos, Claro, santos conocidos como Francisco, Domingo, Teresa, eh, etc. En cambio, en los países protestantes comienzan a aparecer los nombres del Antiguo Testamento.
porque les interesa sobre todo del Antiguo Testamento esa mentalidad carnal. Claro. Que se está metiendo cada vez más esta mentalidad carnal judaizante, calvinista, luterana, ¿no? En todos lados, también en la iglesia, por supuesto, se ha infiltrado, pero no es claro. Y una cosa que me llama la atención, que los católicos, claro, no están formados, no se alteren, porque me gustaría que se alteren un poquito los católicos. ¿En qué sentido? Claro, no, pero de todas maneras es una crisis Claro. de la iglesia, y la iglesia termina superando las crisis. Sí, sí, O sea, hace. para citar otra vez a Chesterton, la iglesia aprendió de Cristo el arte de salir del sepulcro, de salir viva del sepulcro, Qué ¿no? bueno, Claro, qué bueno. sí, sí, Qué sí. bueno que Claro, está. No, yo quería decir con respecto a la pregunta que iba a hacer ahora, o a la afirmación que iba a hacer, que la gente me gustaría que se altere. ¿En qué sentido? Que se den cuenta que el protestantismo es todo pesimismo, ¿no? No como la sí, Iglesia Católica, que es un optimismo moderado, o el de Rousseau, que es un optimismo exagerado. La Iglesia es moderada en ese aspecto y es realista, pero es terrible que el hombre queda destruido totalmente cuando San Agustín dijo Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? Qué claro. pesimismo. Claro, claro, Esto contradice absolutamente la teología de la salvación del luteranismo y del calvinismo. claro. Esa frase de San Agustín, el que te creó sin que se lo pidieras, no te salvará sin que tú lo quieras. Ah, Claro, qué bien. Ahí está más perfecta, gracias. claro. Qué bueno, Este, qué en bueno. cambio, tanto para Lutero como para Calvino, la salvación o la condenación son como un balde que cae, que le cae a alguien, un balde de agua fría o de agua caliente, que le tiran de una terraza, ¿no? O sea, le cae encima sin comerla ni beberla. Claro, Este, claro. Y en el fondo es terrible esto, porque si una persona sí, realmente es se cruel. quiere salvar, no puede. No, es cruel, y esto explica la crueldad ilimitada de la economía con respecto a las personas particulares, a las personas reales. Ah, A la Ah, sí, economía, al economo moderno no le interesan las personas particulares, le no, interesa el claro, mercado, el déficit, el superávit, la inflación, la recesión, etcétera, todas cosas abstractas. Pero con respecto a la persona real, que es la raíz viviente de la economía, no le interesa nada, y por eso la persona deja de ser la raíz de la economía y se convierte en una rama seca. en Y una esa rama cosa, seca hay que cortarla, ¿no? claro. qué Sí, sí, bárbaro. tal cual, tal Realmente, cual. Hace poco el vocero del Fondo Económico Internacional eh, dijo que en el mundo sobraba la mayor parte de la población. Claro, Él habló como si fuera dueño de la vida y de la muerte. sí, 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 sí. Y bueno, oh, y todas las políticas de aborto y demás es para eso, Claro, para sí, sí, pero destruir al ahora hombre. pasan un paso más allá, que es eliminar lo que ellos consideran que son bocas inútiles, porque comen y no generan riquezas. Y, claro, y hay, claro. y, hay, y hay un tema serio en la Argentina ya, por ejemplo, acá, en los ambientes que uno conoce, los papás hacían colas noches enteras para conseguir lugar en los jardines de infantes. Ahora sobran lugares. Claro, sí, sí, Hay jardines que se van a cerrar porque no tienen sí, población. A sí, ese sí, nivel estamos. A sí, ese sí. nivel. Porque claro, Padre, una pregunta que siempre No, me queda, perdón, me queda. le contesto y luego atiendo la Así, pregunta del padre Agustín. No se sí, sí. olvide que Cristo llama al demonio el homicida. sí, Él fue sí, homicida desde el principio. claro, tal cual, tal cual. Qué bárbaro, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo realmente a ellos se aplica lo que dijo Cristo? Ustedes, su padre es el diablo. Sí, Sí, Se sí, sí, aplica perfectamente, ¿no? Como les dijo los fariseos, que son eso que decía usted, que odiaban la encarnación también, que no se claro, puede sí, sí. encarnar en la materia. Es decir, qué terrible. Bueno, padre, una pregunta. Los mormones,
¿En qué lugar se encuentran aquí en esta charla de Calvino? Ellos tienen una religión aparte, reclaman una revelación propia, etcétera. Pero son muy duros con la gente, son muy... Sí, lo que pasa es que tienen la mentalidad estadounidense y se consideran los elegidos. Y Claro. de hecho funcionan como agentes de espionaje para el gobierno de los Estados Unidos. Ah, Mormones, testigos de Jehová, etcétera. Tratan de reclutar gente porque ellos saben que rompiendo la unidad religiosa de una nación, la hacen más débil y entonces Estados Unidos va a poder cumplir con mayor facilidad un sueño que tuvo desde el momento de la independencia, que es adueñarse de toda América, del claro. norte, central y sur. Sí, señor. Y estos personajes que andan por ahí, es decir, son agentes del gobierno de los Estados Unidos. Claro, claro, exacto. Ya lo habían dicho varias veces, lo escuché de sacerdotes importantes, franciscanos, creo, que decían, descubrieron este tema, sí, tal cual. Padre, qué interesante. Ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? Decirle a la gente que vuelva a esos canales que Dios dejó en la tierra, que están en la Iglesia Católica, que se reforzaron en Trento, ¿no? Que son los sacramentos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La oración, la palabra de Dios y los sacramentos. Ah, Y en la cumbre de todo, la Eucaristía, pero recibirla bien, es decir, sabiendo qué es lo que se recibe, ¿no es cierto? Claro, claro. y nuestra Eso también. religión, y que nuestra religión es una religión de esperanza y misericordia, Claro, sí, sí, sí. todo lo Sí, contrario de ellos. claro, sí. Es decir, aún en los peores momentos, no, o sea, el calvinismo es una religión de la fatalidad, como el Claro, Islam. También el Islam es fatalista. sí, sí, El católico, que es el verdadero cristiano, sabe que por encima de la fatalidad está la providencia de Dios. tal cual, Y cuando Dios permite males es porque de ellos va a sacar bienes. tal cual, Claro, tal cual. Es qué decir, bueno, o ¿no? sea, la desesperación no está nunca justificada. O sea que este calvinismo, este protestantismo que usted dijo, y muy bien, también Cristian, en la charla pasada, partió a Europa en dos. Esas son las consecuencias, pero que siguen hoy en día, ¿no, padre? Las consecuencias de este protestantismo, ¿no? Muy graves. Sí, o sea, una vez más voy a citar a Chesterton. Lo que se llama reforma en realidad fue una revolución de los ricos contra los pobres, Claro, porque se trataba de concentrar la riqueza en manos de pocos para dejarlo dueños de todo. ¿Ah, La sí? Ujú. mayor parte de las naciones son esclavizadas por la finanza internacional. claro, La finanza internacional está en manos de muy pocos. sí, Ahí está, señor, ese es el calvinismo, ese es el protestantismo, y ese es el gobierno mundial. Sí, que vamos a ver si logran hacerlo, ¿no? claro. O sea, el Claro, hombre intentó construir la Torre de Babel, pero no la pudieron terminar. No, claro, claro. porque En Dios los algún momento confundió, va a caer fuego del cielo. Sí, o Dios los confundió, claro. diría. Bueno, padre, Confusión parece haber bastante en el mundo. Es, sí, hasta los sexos. Terrible. O sea, cómo se ha sembrado en los jóvenes y en los niños este tipo de confusión tan aberrantemente satánica, ¿no? Es terrible. Padre, bueno, muchas se gracias, siembra Pablo. Muchas propio, gracias. No, usted se lo merece. propio del demonio es la confusión y las tinieblas, propio de Dios es la claridad, por eso se lo odia tanto a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es la Claro, claridad. sí, también. Una nota común a los herejes. Padre, bueno, le agradezco muchísimo
usted siempre nos tiene acostumbrado a la claridad, justamente, bien claro, para que todos entiendan. Ojalá que saquen todas buenas conclusiones de esto y los que están temblequeando vuelvan a la Iglesia Católica, y los católicos que están adentro, así sin definición, que vuelvan ahora a la confesión y a vivir bien católicamente, y con eso vamos a destruir todo este tipo de herejías, ¿no? Claro. Muchas Muy gracias, bien. padre. Agradezco la invitación y un saludo a todos los que... Felices Pascuas, padre. Igualmente. Felices Pascuas. Y para Lidia también, gracias Lidia por su colaboración. No, padre. Muchas gracias. Somos Bueno, equipo. hacemos- La seminarista que me ayudó también. Somos Sí, equipo. sí. Rezamos Sí. una Ave María, Padre, a la Virgen, Sí. ¿puede ser? Bueno, cómo no, ya que le tenían tanto odio a la Virgen, que le rompieron todas las imágenes que encontraron, vamos a rezar una Ave María. Dios Dale, te Padre. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora y en en la hora de la hora nuestra muerte. Amén. Nos da la bendición, querido Padre. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre. Amén. Amén. Que viva la Virgen. Viva Y la viva la Virgen. Virgen. Muy Y bien. viva Cristo Rey. Viva Y Cristo viva Rey. Cristo Rey. Así es. Gracias, Padre. Ahora sí Adiós, ponemos la... María. Gracias, Padre. Muy amable. Ahí. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.